El tema que me ha tocado a mí es un tema que siempre ha sido un tema bastante controversial y difícil, ¿verdad? De verlo, porque como todos los temas así de este tipo, a veces se van a un lado y se van a otro y se hacen extremos. Pero lo que yo quisiera es más bien como en esta mañana poder que lo que voy a exponer más bien nos haga reflexionar, nos haga más bien investigar acerca de esto y orar para que el Señor nos dé una posición como iglesia la más adecuada posible, ¿verdad?, para tratar este tema. Cuando se habla de demonios y liberación y todo eso, ¿verdad?, muchas veces dice, ay, ya, y eso está, pero a veces difícil. El asunto está que yo le puse a esta pequeña introducción de esto, le puse como título una pregunta. ¿Debe la iglesia confrontar las tinieblas, sí o no? ¿Verdad? Digamos, algunos dicen, no nos metamos con eso, porque entonces la iglesia se va por otro lado. Pero la pregunta, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue asomarme, ¿verdad?, al libro nuestro sagrado, ¿verdad?, que es la Escritura, y ver qué fue lo que pasó en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la iglesia con respecto a este tema, ¿verdad? Y después de ahí, cuando viene la segunda parte, podemos alimentarnos de las experiencias de los que estamos acá con respecto a eso. Como decía Roldan, ¿verdad?, que yo sé que hay personas en lo natural, ¿verdad? Hay niños, ¿verdad?, tal vez porque la bendición de Dios ha sido buena. Hay niños que un día yo me puse a meditar, que hay niños que ya tal vez están más grandes, que nunca se han montado a un bus, porque los papás han tenido la bendición de tener carro, entonces desde chiquititos los llevan a la escuela, los recogen, ¿verdad?, los van muchos hasta en el colegio, ¿verdad? Y yo pensaba que en la iglesia hay personas que se congregan en la iglesia que tal vez, diría yo, no voy a usar la palabra nunca porque tal vez era como muy extremo, pero tal vez nunca, no han visto una manifestación, nunca se han enfrentado a un problema de un demonio, y más de uno se asustaría todo, ¿verdad?, si eso pasa. Pero que es una realidad. Esa lucha y esa parte sí lo es, porque la Escritura nos lo narra. Y entonces en este tiempo, yo estuve en tiempos pasados metido un poco en esto, y claro, era muy agotador, pero después de un tiempo yo me hice una pregunta una vez. Digo, qué raro, da la impresión como que los demonios se fueron, ya no existen. Todos los ataron, todos los echaron, se fueron y ya no hay. No volví yo a ver eso. No se volvieron a oír conferencias acerca de eso, charlas, enseñanzas. La iglesia se metió en otro tema, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué será? Bueno, ojalá, qué bonito sería, ¿verdad?, que ya todos los demonios están atados, bien listos ahí, y el mundo. Pero la Escritura nos habla de lo contrario, que en los últimos tiempos más bien eso sería más fuerte todavía. Sabemos que nosotros como creyentes estamos de parte, viviendo en un reino, y hay otro reino de la oscuridad, de las tinieblas, que se está armando, y uno sabe que conforme pasa el tiempo, ese reino empieza a ser todavía más fuerte, porque él sabe que el tiempo final hay batallas muy grandes que la Biblia nos habla. Entonces, lo que yo quisiera en esta mañana es como que pudiéramos asomarnos a la Escritura y poder meditar acerca de eso, y poder nosotros como creyentes, porque no sabemos, ¿verdad?, si en un futuro, ¿verdad?, en los grupos familiares vamos a estar ahí predicando y un pronto a otro se manifiesta un demonio. Y que no me pase como una vez que estaba yo en la casa y me llamaron de Sarchí, ¿verdad?, una hermana, y se dio unos gritos, y
¿y qué hago? Fue terrible, para mí fue espantoso, ¿verdad? Echar fuera un demonio a través del teléfono es muy difícil. Mira, entonces era algo horrible, yo viví una experiencia terrible, que al final quedé hasta temblando yo, ¿verdad? Porque yo creo, ¿verdad?, que tenemos que abrirnos en todos los temas que la Escritura nos habla. Entonces lo que yo quisiera en esta mañana es, porque esto es un tema muy amplio, hay demasiada controversia en veces, unos para acá, otros para allá, para tratarlo y discutirlo en un día muy difícil. Pero entonces lo que yo quiero hacer es que nos asomemos a la Escritura, ¿verdad?, como que el Espíritu Santo nos abra la puerta y poder penetrar ahí y ver qué pasó en el tiempo de Jesús. Empezando en Mateo 4, vamos a ver algunas escrituras. En Mateo 4 nos encontramos, ¿verdad?, empezando el ministerio de Jesús, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. O sea, no fue el demonio, fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, por dicha, ¿verdad? Y ahí él tuvo una confrontación con el mero, ¿verdad?, con el príncipe de las tinieblas. Jesús tuvo una confrontación con él. Entonces, uno lo que ve en ese primer momento, cuando uno lee la Escritura, ¿verdad?, es que Jesús aparece, nace desde un niño, ¿verdad?, y empieza a crecer y todo, y la Biblia no narra mucho acerca de ese tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero cuando él aparece ya como ya para entrar en el ministerio, pasan algunas cosas, ¿verdad?, antes de eso, y se ve aquel momento de las bodas de Caná y todo eso, ¿verdad? Como que hay momentos donde uno lo ve, pero ese es el momento como que se abre ese panorama, ¿verdad?, ese panorama donde Jesús se confronta la luz con las tinieblas, Jesús con el enemigo, con el diablo en ese momento. Entonces, yo sé que esa enseñanza ya la hemos oído, pero podemos repasarla así acerca de lo que algunos llaman la tentación que él estuvo ahí, pero yo más bien lo veo como una confrontación, ¿verdad?, que hubo en ese momento. La Biblia no nos indica, ¿verdad?, antes de eso dónde andaba el demonio, andaba seguro de vacaciones, estaba paseando, no se sabe, pero después vamos a ver cómo sí había mucha gente atada, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces Jesús llega y es llevado por el Espíritu Santo al desierto después de 40 días, cosa que a veces uno no lo entiende, pero dice tuvo hambre. Yo creo que nosotros con un día de ayuno estuviéramos muertos de hambre, ¿verdad? Pero la Biblia dice que él tuvo hambre, y entonces aparece en escena el tentador, ¿verdad?, el enemigo, y empieza a tentarlo con el asunto del hambre. Y todos conocemos, ¿verdad?, lo que dice el pasaje acerca de que él le dijo que si él era el Hijo de Dios, que le dijera a esas piedras que se convirtieran en pan, ¿verdad? Empezó ahí una tentación, un momento de confrontarlo a él. Y todos sabemos que Jesús siempre usaba el arma muy poderosa, ¿verdad?, que nosotros los creyentes tenemos, que es la palabra de Dios, y él le dijo que escrito estaba, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí vemos una área, ¿verdad?, que tal vez aún nosotros tenemos que repasarla en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces no solamente el término del hambre, ¿verdad?, es un aspecto, pero si lo tomamos como un aspecto físico, o sea, algo que nos toca, ¿verdad?, puede ser que usted no tenga dinero para tal cosa, puede ser que no tenga trabajo, puede ser que tiene una deuda, ¿verdad? En ese aspecto material, muchas veces, ¿verdad?, la presión viene. Digamos, yo lo veo así, Jesús estaba y dice que tenía hambre, él tenía hambre, ahí lo dice la Escritura, tuvo hambre. Ahora, ahí no se narra que Jesús llevara alguna merienda o algo para después del ayuno, que alguien le llevara, no se dice, ¿verdad?, sino que él estaba solo y él viene a ser tentado en ese momento. Entonces a nosotros nos ayuda, ¿verdad?, a pensar que van a haber momentos en que vamos a ser confrontados en esa realidad. Y tal vez muchas veces nos vamos a abrir a tomar decisiones malas con respecto a esa parte,
porque la presión está ahí, pero Jesús no lo hace, ¿verdad? Jesús sale librado de ese primer momento. Y luego viene la segunda parte, ¿verdad? Que es cuando él le dice que lo lleva a un lugar alto y le dice, usted se puede tirar de aquí para allá, tírese, ¿verdad? No dice la Escritura que los ángeles lo van a guardar ahí cuando va para abajo. Y Jesús entonces también le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? En ese momento viene también jugando con la protección de Dios, con la protección que Jesús tenía, ¿verdad? Que el enemigo trataba de venir en contra de eso. Y muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? Cuando venimos a un tiempo, ¿verdad? de dificultades, puede ser una enfermedad, puede ser algo, y empezamos tal vez a tener dudas acerca de, no, yo voy a ir al hospital, yo voy a ir al doctor porque la cosa está muy difícil, y uno empieza tal vez a desconfiar o a no tener fe, ¿verdad? Hace un tiempo hace unos días tuve que llevar a mi mamá a emergencias porque, bueno, ella tiene 91 años, está muy mal de la cadera y se cayó, ¿verdad? Y entonces la gran siempre duda y la gran inquietud, ¿verdad? De un adulto mayor de esa edad que se caiga y se quiebre la cadera, eso es terrible, ¿verdad? Entonces la llevé y desde la mañana y regresé a la casa con ella casi a las 12 de la noche, ¿verdad? Pasé todo el día ahí. Pero fue algo para mí muy interesante porque, bueno, interesante, diciendo, no es interesante estar en la sala de emergencias de un hospital, ¿verdad? Menos en el Calderón, ¿verdad? Yo estaba ahí y según decían las mismas enfermeras, ese fue un día de esos que se salen, ¿verdad? de lo normal. Había tal cantidad de gente enferma ahí que uno no podía ni pasar, ¿verdad? Camas por acá, camas por todo lado. La gente se paraba cada rato, pero es que a mi mamá, vea, no la han atendido. Ay, pero la enfermera, bueno, espérense un momentito, es que estamos muy llenos. No tienen una cama, porque, no, es que no hay. Una silla de ruedas, no hay. Y aquella cuestión, ¿verdad? Era algo espantoso en ese momento que estaba pasando ahí. Y yo estaba parado ahí y yo empecé a experimentar algo. Yo decía, ay Dios, tú eres tan necesario. Señor, qué cosa, uno se sentía impotente ahí. Con el deseo, ¿verdad? Tan grande de tener esa unción que uno oyó en tiempos pasados, como el hermano ¿cómo es que se llamaba? No recuerdo el nombre. Que Dios lo usó mucho, que llegaban y ponían filas de enfermos y él pasaba y ponía manos y se paraban y llenaban las vagonetas de muletas y de ruedas y todo. Y uno deseando ahí como ese momento, qué lindo debe ser, ¿verdad? Estar uno ahí, Señor, en nombre de Jesús. Ahora sí, enfermeras, no se preocupen, váyanse a dormir, aquí esto se va a quedar sin enfermos. En el nombre de Jesús y todos para la casa, ¿verdad? Uno lo desea. ¿Quién de nosotros no desearía eso? Al ver la impotencia, al ver y sentirse uno también impotente de ver tanta necesidad. Y entonces yo creo, ¿verdad?, que en el caso de Jesús la tentación venía por ese lado, ¿verdad?, de ver que él estaba, lo tenía en un lugar y él decía, tal vez tentándolo, diciéndole, yo sé que Dios lo va a proteger a usted, tírese para ver, para ver si Dios lo agarra. Quizás nosotros muchas veces también, bueno, ahí usted no dice la palabra de Dios, el demonio puede salirle a usted que por su llegada fuimos curados, entonces porque usted está enfermo. Y créale a Dios. La conclusión que yo saqué al final, y lo puse por aquí después, dice, no es el diablo el que me tiene que decir a mí las cosas. Esa fue una conclusión que yo saqué de estos pasajes. No es el diablo el que a mí tiene que decirme que yo lea la palabra, que yo crea, no es él. Para terminar con este pasaje, luego viene a tentarlo en el área del poder y de dominar, ¿verdad? Algo. En el caso de él le dijo, ¿verdad?, que si postrado, ¿verdad?, me adoras, te voy a dar todos estos reinos. Todo lo que está ahí va a ser tuyo. Y nosotros también tenemos que tener cuidado en esa área, ¿verdad?, de que la tentación puede venir en cosas materiales.
pero no es el enemigo, como repito, el que nos tiene que hablar a nosotros y decir qué tenemos que hacer, es Dios. Al final Jesús, gracias a Dios, ¿verdad?, que lo pone en raya y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta luego, se fue. Entonces nosotros vemos en ese momento que fue como la primera, donde Jesús está ahí, la primera vez que vemos en las Escrituras cuando Él es confrontado, y entonces nos damos cuenta que aparece un ser muy poderoso, ¿verdad? Imagínense lo que tenía en ese tiempo. Todos los reinos, dice él, eran de él. Se los ofrecía a Jesús, ¿verdad? Yo creo que él no tenía hambre porque él no come, ¿verdad? No sé cómo se alimentan los espíritus, ¿verdad? Pero él no tenía problemas. No tenía problemas de lo que estaba viviendo ahí, lo que estaba tentando a Jesús. En ese momento Jesús lo reprende y él se va y ya se desvanece por un momento. Dice la Escritura, por un tiempo lo dejó, ¿verdad? Pero luego ya venimos a ver algunos pasajes, como el caso de Mateo 8. Mateo 8 es un pasaje interesante cuando viene Jesús y viene al encuentro dos endemoniados. Si quiere lo buscamos en las Escrituras, tal vez alguno que me ayude con la lectura. Mateo 8, Marcos, ¿ok? 8:28. 8:28. Ajá. Hasta 8:28 y 29. cuando llegó el Señor Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Amén. Ahí viene un aspecto interesante que es con respecto también a la pregunta que que le puse al tema. ¿Debe la iglesia confrontar las tinieblas, sí o no? Ese caso, ¿verdad?, de ese endemoniado, dice la Escritura, ¿verdad?, que también en Lucas 8 habla de que el demonio ese no deja, ahí dice en el pasaje que no dejaba pasar a nadie por aquel camino. No era que Acueductos estaba haciendo una reparación, ¿verdad? No era que Lice estaba haciendo una reparación. Era un demonio que había interrumpido el paso por ese lugar. Yo les pregunto a ustedes, los que viven aquí en Paracito, que casi que, para este lado hay dos calles, pueden entrar por allá y por acá, pero supongamos que solo esta calle para Paracito hubiera, ¿verdad? Si allá abajo están haciendo una reparación a Acueductos de Lice, ustedes estarían todos molestos. Uy, qué tirada, y tenemos que dejar el carro ahí y venirnos caminando para arriba, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si allá abajo es un gadareno? Es un espíritu inmundo que está ahí, que no los deja pasar. Entonces Henry tiene que dar la vuelta por allá, o Raúl, todos tienen que dar la vuelta por allá, larguísimo, para llegar a la casa, porque no los deja pasar. Entonces no, hay que tirar, mira, sí, tengo que llamar a la policía, o llamar al psiquiátrico, o llamar qué, ¿verdad? En ese tiempo, lo que a mí me impresionó eso, precisamente por la pregunta que yo puse aquí en el tema, ¿qué hizo Jesús? Jesús nos llamó al 911 para que vinieran a llevarse a ese hombre, lo quitaran. Él confrontó las tinieblas. Él vino y entonces, es más, el demonio lo reconoció. Y el pasaje dice que le dijeron, ¿verdad?, que ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos conocían a Jesús, conocían la Biblia, que al final la Biblia habla, ¿verdad?, que los demonios van a ir a un lugar donde van a ser atormentados. Entonces uno dice, Dios, ¿verdad?, ellos sabían más que nosotros. Conocían, ¿verdad?, todo lo que iba a pasar. Y Jesús sencillamente
los echa fuera. Entonces imagínense, ya después de ahí la gente decía, qué dicha, ahora podemos pasar por el camino. Ya el obstáculo se quitó, ya no, ya pasamos tranquilos, todo el mundo feliz. Entonces la pregunta es, sigue siendo a la par de eso. Cuando en un lugar están ocurriendo cosas espirituales, la comunidad está siendo afectada por los demonios, ¿qué es el papel de la iglesia? ¿Qué haría Jesús? ¿Lo dejaría ahí? ¿O haría algo? Entonces, yo quiero que ustedes más o menos vayan por ese es tal vez la inquietud que yo quiero dejar en medio de nosotros. ¿Qué haríamos si llega alguien a la célula con problemas espirituales? Le recomendamos buscar un psicólogo, un psiquiatra, alguna forma, o tomamos nosotros la autoridad sobre algo que está pasando. Entonces, este pasaje es muy, muy interesante y hay otros, ¿verdad?, que vamos a ver así, tal vez no muy profundo, ¿verdad?, porque la idea mía es tal vez como provocarnos nosotros a este tema y poder después decir nuestras experiencias y después de un tiempo, ¿verdad?, tal vez ahondar más en este tema. En Mateo 10 es el tiempo donde los apóstoles, Jesús había elegido ya los apóstoles. Mateo 10, versículo el 5 y el 8, del 5 al 8. ¿Alguno que me lo lea? 5 al 8. Amén. Entonces, ahí en ese texto, ¿verdad?, como la misión que les dio, está incluido echar fuera demonios, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos como iglesia, por eso al principio en la introducción yo les decía que en este tiempo da la impresión como que ya, y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que topamos cada día con oposición más fuerte para la iglesia. Vemos que se levantan personas, ¿verdad?, a oponerse. Vemos cómo en nuestro país las corrientes mundanas de pecado están cada vez más fuertes. Y la Escritura les dice a ellos, ¿verdad?, que vayan y hagan eso. Sanen los enfermos, incluido está hecho en fuera los demonios. Y entonces uno dice, Dios, ¿verdad?, ¿será que los demonios están ahí felices? En caso de la iglesia, alrededor nuestro, ¿habrá brujería en contra de la iglesia? ¿Habrá brujería en contra de esto? ¿Qué estará pasando afuera? Y nosotros, muy cómodos, porque ustedes se dan cuenta que es muy fácil para mí, ¿verdad? Muy fácil. Yo se los digo porque la experiencia que yo tuve con mi mamá ahí en el hospital me hacía sentir eso. Es muy fácil pararse ahí y predicar uno, ¿verdad? Es muy fácil, de aquí, ¿verdad? Pero cuando uno está en una situación así, uno dice, ¿qué hago, verdad? Yo recuerdo una vez leí el testimonio, creo que fue del hermano Paul John Guichot, que él dijo que él tuvo un caso en la iglesia, una persona que estaba con problemas, y entonces él decía, hablé en lenguas, le impuse las manos, brinqué, levanté las manos, no sé más qué hacer. No pasaba nada. Y muchas veces a nosotros nos pasa. Tenemos un caso, oramos, le decimos, le imponemos manos, le hacemos de todo. Y uno dice, Dios, no sé más qué hacer. ¿Verdad? Entonces uno ve la impotencia muchas veces que a nosotros como seres humanos nos da, ¿verdad? Como yo me sentía así en el hospital. Y yo decía, Señor,
levanté mis manos y bueno, mis ojos a Dios, digo, Señor, cuánto te necesitamos, definitivamente. Tu Espíritu Santo tiene que estar en medio de nosotros, si no estamos fritos. No podemos hacer nada. Hay gente, ¿verdad? Como ustedes se acuerdan la historia, en Hechos también, ¿verdad? Cuando aquellos hombres vieron a los discípulos echar fuera demonios, y ellos decían, está bonito el asunto, qué fácil, ¿verdad? Ellos dicen, y entonces van y le dicen a aquel hombre, en el nombre del Cristo que predica Pablo, fuera, ¿verdad? Se levanta el demonio y dice, bueno, ya a Pablo conocemos, a Cristo sabemos quién es, y ustedes quiénes son, tomen, ¿verdad? Y los mandaron sin ropa para la casa. Entonces uno dice, no es tan fácil, no es fórmulas así, no es saberse cosas, decir versículos, sino que tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje, ¿verdad? Uno ve eso. Hay otro caso en Mateo 17, 14. Mateo 17, 14, que dice que Jesús sana a un muchacho lunático. Dice la Escritura, no sé si alguien me lo quiere leer también para no leer yo. Sería del 14 al 20. Ajá. Entonces ahí vemos otro caso, ¿verdad? Otro caso interesante que ahí también uno nota que es el discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cómo discernir, ¿verdad? Si es un asunto tal vez físico, una enfermedad, o es un asunto, diría algunos, psicológico, es un asunto. Pero imagínense en el caso tan feo, ¿verdad? Era algo tan difícil, que era una persona que caía, se revolcaba en el fuego, en el agua. Y yo me imagino que no había, ¿verdad? En ese momento qué hacer, ¿verdad? El papá estaba desesperado, ¿verdad? Por eso. Y Jesús inmediatamente, ¿verdad? Actúa en ese caso y dice, echa fuera el demonio, ¿verdad? Jesús reprendió Jesús al demonio, el cual salió al muchacho y quedó sano desde aquella hora. Entonces uno ve un caso que era una persona que tenía una enfermedad, o sea, estaba enfermo, y no era una causa física, no había que llevarlo a emergencias para que le dieran unas pastillas, había que echar el demonio. El demonio estaba ahí, y dice la Escritura que en el momento que el demonio salió, el muchacho quedó sano. Nosotros vimos en esos tiempos, yo vi cosas iguales, ¿verdad? No tan fuertes, pero yo sí vi el caso de una persona que tenía problemas de la vista y bueno, después de un tiempo con él, oramos por él y sí había algo espiritual ahí. Se manifestó un demonio, salió y la vista la recobró. Uno dice, wow. Entonces uno, por la Escritura, uno ve que hay enfermedades que son causadas por demonios, ¿verdad? Y entonces usted no se va a poner a tratar de curar la enfermedad, hay que echar fuera el espíritu. Con solo que usted lo echa fuera, la enfermedad se va, porque esa era la causa. Lo dice la Escritura.
Entonces uno se da cuenta que nosotros como iglesia podemos topar, y ahí es donde viene la parte bonita, ¿verdad?, el discernimiento. Podemos topar en los grupos pequeños, aquí mismo en la iglesia, casos de gente que viene con problemas serios, con problemas de enfermedades, con problemas aparentemente psicológicos, con problemas de diversidad, de diversas causas. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Y no podemos, como ya hablaba con el hermano ahora, no podemos decir, todos son demonios. A mí me contaba Emilio García una vez que en Guatemala, en ese tiempo empezó un boom a esa cuestión, entonces a no sé a cuántos de ustedes les ha pasado esta experiencia, que muchas veces, no sé por qué, pero le empieza a brincar el ojo, aquí, bueno, el párpado, y hacer un brinquillo, uno dice, ay, qué feo, ¿qué será que me está pasando? Entonces dice Emilio que había momentos dados donde alguien estaba brincando el ojo y entonces había un equipo de gente que liberaba, entonces lo llevaban a un lugar y empezaban a echarle fuera el demonio, porque el demonio lo estaba causando ese brinquillo en el ojo. Y así, ¿verdad? Entonces la iglesia muchas veces fue a un extremo, pero en este tiempo yo he visto que nos hemos ido al otro lado. No sabemos cuánta gente nos ha visitado aquí con problemas serios de demonios y pasa. Y yo recuerdo una vez un primo mío me regaló un folletillo, esos que usan para, bueno, como para evangelizar, no sé si era para evangelizar, pero era muy divertido, pero tenía su enseñanza, de que el pastor de la iglesia estaba hablando un tema, pero era un tema que nada que ver, ¿verdad? Y dentro de las bancas de los que estaban ahí, habían unas brujas diciendo, eso pastor, siga adelante pastor, decía. Y yo decía que era muy jocoso, ¿verdad? El dibujillo, pero yo decía, bueno, ¿será que en veces pasa eso? Y uno ha oído testimonios, ¿verdad?, a través del tiempo de gente que se ha metido en la iglesia y son brujos, son gente, no son hijos de Dios, y que llegan a causar disturbios en la iglesia. Y cuando la iglesia está cantando, ellos están orando en lenguas, pero lenguas de maldición para la iglesia, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar, Dios, ¿recuerdan aquel otro caso? No sé si lo tengo por ahí, pero ustedes, yo sé que son muy estudiosos de la palabra. Cuando el apóstol Pablo estaba moviéndose en su ministerio y había una muchacha que le decía, estos son hijos del Altísimo. Pregunta, ¿esa expresión es falsa o no? O sea, bueno, no falsa, sino doctrinalmente está bien empleado o no. Estos son hijos del Altísimo. Si eran hijos del Altísimo, o no. Pablo no era hijo del Altísimo, claro, pero ¿quién lo estaba diciendo? Tal vez en un contexto nuestro, perdiendo el discernimiento de la unción, nosotros estaríamos así sacando el pecho. Sí, yo soy hijo del... Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios, Señor te lo ha revelado. Y era un demonio el que estaba hablando. Era un demonio. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, que igual que yo le puse ahí, cuando estaba viendo esto de Jesús, el diablo no tiene que decirnos a nosotros nada. No se deje decir frases bonitas por el diablo. No lo deje que le diga que usted es un buen creyente, o no deje que le diga nada. Él no tiene por qué decirle nada a usted. El apóstol Pablo lo entendió y le echó fuera el demonio y le echó a perder el negocio a los otros, porque era una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Una vez conocí yo el caso de una señora, ¿verdad?, que para mí fue muy impresionante. Dice que ella venía en el bus y ella empezó a oír una voz que a ella le decía, vas a ser usada para cosas muy buenas. Y yo creo que empezó a tocarle el ego, ¿verdad? Y ella empezó así, ¿qué será? ¿Qué será? Entonces dice que ella al tiempo se empezó a abrir a eso y ella empezó a notar que estaba hablando con alguien. Inmediatamente venían los pensamientos que le revelaban lo que la persona estaba pasando. Y dice que ella se quedaba así. Entonces le preguntaba a la muchacha,
usted verá que eso que está contando, verá que su esposo tal. Sí, ¿cómo supo? No, entonces empezó ella a sentirse muy bien. Dice que después había momentos dados donde ella estaba hablando con alguien y en la pared de donde estaba la persona al fondo le aparecían las cosas así, escritas, de lo que estaba pasando la gente. Entonces ella se emocionó mucho y ella creyó que era Dios que la estaba usando, ¿verdad? Pero un día ella se acerca ya a Dios verdaderamente y entrega su corazón a Él y su vida. Y entonces tuvo que pasar por una liberación. Era un espíritu inmundo el que había entrado, que ella le había abierto la puerta y había entrado en la vida de ella. Y entonces la estaba engañando. Le estaba hablando acerca de cosas que sí eran reales, porque yo me he quedado asombrado, ¿verdad? El demonio sabe muchas cosas, ¿verdad? Yo un día estaba oyendo un programa en la radio que a mí me dejó pensando y era igual, ¿verdad? Era una persona hablando. Aquí dicen que es prohibida, yo creo que por constitución la hechicería y todo eso dicen que es prohibido. Y estaba la mujer hablando así, diciendo, ¿verdad? Así repetidas veces. Si usted tiene un vecino, decía, ¿verdad? Me acuerdo, ¿verdad? Que le está haciendo la vida imposible, usted puede hacer, y le empezaron la receta. Y si usted no puede, y se le da miedo, venga y yo le ayudo, decía. Sí, pero ¿qué es esto? Y entonces yo decía, alguien que no conoce la palabra, que no sabe nada, dice, sí, mira, yo tengo un vecino difícil. Todos los días pone la radio altísimo. Tiene perros que me dejan todo ahí abajo. No sería malo, ¿verdad? Entonces va y acepta el consejo, hace todos los brebajes raros. Y él dice, en 15 días, decía la mujer. Yo le digo que en 15 días usted lo tiene fuera de esa casa. Y yo decía, Dios, ¿verdad? Por falta de la enseñanza, mucha gente está cayendo en eso. Y entonces digo yo, gente va a venir a la iglesia, va a venir a las células, con personas nuevas, y con eso metido ahí en la cabeza, haciendo quién sabe qué cosas, leyendo el horóscopo, abriéndose a Walter Mercado, ¿es cómo se llama ese? Comprando la capa de Walter Mercado, creo que es no se sabe qué. Y vienen a la iglesia y se quedan aquí y cantan y les gusta mucho como los tratan y todo, pero ¿qué si tienen demonios? Entonces la cuestión es esa. Ahora, esa es una parte, ¿verdad? Lo que algunos llaman, algunos que se han metido en esto, ponen en la guerra espiritual en tres niveles y dicen, uno que es ese, ¿verdad? Los demonios así rasos y todo. Otros lo ponen el segundo nivel como el área de brujería, hechicería, satanismo, todo eso. Y otros meten el otro nivel más alto en los principados y potestades que gobiernan el mundo. Vamos a ir a Hechos capítulo 19. Ahí hay Hechos capítulo 19. Ahí hay un caso muy interesante. Algunos han llamado que la carta de los Efesios, que luego Pablo escribió, algunos le han llamado que esa carta es la carta más militar de la Biblia, porque ahí narra cosas al final del capítulo 6, o en el capítulo 6 habla acerca de la armadura, habla de una jerarquía demoníaca. Pablo está en Éfeso, y entonces en Éfeso él empieza a darse cuenta, ¿verdad?, que hay una gente que está ahí, que se han convertido, y cuando él les pregunta acerca del Espíritu Santo, ellos dicen, ¿qué es eso? Hemos sido bautizados en agua, pero nosotros no sabemos qué es eso. Pablo les ministra, ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo, y Pablo empieza todo un trabajo, ¿verdad?, muy tremendo en ese lugar, de manera, ¿verdad?, que después en
versículo 23, bueno, antes de eso se ve cómo, ¿verdad?, en ese lugar estaba plagado aún de hechicería, ¿verdad? Había mucha hechicería, de manera que dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a buscarlo acá. En el 19, versículo 19 del capítulo 19, dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta, su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces alguien, no sé, yo una vez había leído eso, que alguien había sacado cuenta cuánto, o si alguno de ustedes maneja muy bien eso de la plata, cuánto vale entonces. Pero parece que era un platal, era un dineral, ¿verdad? Lo que ese precio, cuando dice ahí 50,000, también se los dejo de tarea a algunos de los que son curiosos, 50,000 piezas de plata fue lo que ellos quemaron ahí, ¿verdad?, de los libros que había. Entonces eso nos da como el discernimiento para saber que ahí había bastante hechicería. O sea, había bastante gente que se dedicaba a eso, ¿verdad?, a la magia y toda esa cuestión. La predicación de Pablo confronta, ¿verdad?, a la gente, confronta las tinieblas, la gente se convierte, la gente se arrepiente, todo eso trae, ¿verdad?, toda esa cuestión ahí a los pies de él, y los queman, ¿verdad? Yo me imagino qué fogata más tremenda. Pero después hay un alboroto tremendo, ¿verdad?, en Éfeso, cuando habían negocios con respecto a esa cuestión, y se arma todo un problema, ¿verdad?, porque en ese lugar había una diosa que era Diana, la diosa Diana, que en otras versiones aparece como Artemisa, creo que es. Pero Diana era la que gobernaba, digamos, la parte idolátrica en ese lugar. Era una deidad muy fuerte. Entonces es confrontado. Lo que a mí me ha gustado de este pasaje, ¿verdad?, lo que he visto ahí, es que había una influencia muy grande sobre el pueblo, que el apóstol Pablo, a través de la predicación y de la oración y todo, empezó a confrontar, y se armó tal alboroto. Y a mí me gustaría que pasara eso aquí en Paracito, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad?, se levante aquí y empieza a haber tal alboroto aquí, ¿verdad?, que incluso tengamos que quemar ahí al frente, ¿verdad? Y yo sé que sí se podría, yo sé que Dios lo puede hacer. Quemar ahí al frente un montón de libros y de cuestiones de hechicería, y ver gente venir aquí a rendir sus vidas a Jesús. Y darnos cuenta, ¿verdad? Tal vez Henry, que vive aquí, mira, yo no sabía que el vecino era hechicero, yo no sabía que el otro, y no sabía que y no sabemos, ¿verdad?, qué vecino, ¿verdad? Raúl tiene usted a la par y todo. Pero sería algo impresionante, ¿verdad?, vivir lo que ellos vivieron en Éfeso, ¿verdad?, la confrontación que vino. Y de nuevo, ¿verdad?, era un asunto espiritual, era un asunto fuertísimo que había en ese lugar, ¿verdad?, de asuntos demoníacos que habían ahí en ese lugar. Entonces se arma tal escándalo, tal cosa, ¿verdad?, que entonces es donde algunos se han metido en ese tema de la guerra espiritual, en ese nivel estratégico, ¿verdad?, que le llaman de principados y potestades, que la Biblia nos da luz también en Daniel, ¿verdad?, cuando Daniel viene, ¿verdad?, se da cuenta de lo que la Escritura habla, Dios le revela eso, y él empieza a orar a Dios con respecto a lo que él ve en la Escritura. Y dice la Escritura que desde el primer día, ¿verdad?, en que Daniel se dispuso, fue enviada la respuesta. Pero dice la palabra que, ¿verdad?, que era un angelillo eso. Don Hugo, ¿se acuerda aquel artículo en que una vez escribieron que se llamaba de Navidad, cómo era un angelito que venía, que era chiquitillo y venía no sé qué, ¿verdad? No era un angelito ese así chiquitillo, ¿verdad? Alvin. No era un angelillo así melucho. Dice la Escritura que era un príncipe de Dios, era un ángel de los meromeros, ¿verdad? Y dice que el príncipe de Persia se le
se le opuso, ¿verdad?, para que él llegara a darle la respuesta a Daniel. Y por 21 días, vea usted, desde el primer día fue enviada la respuesta, y 21 días después el ángel pudo pasar para darle. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí en los cielos? Algunos que están en contra de todo esto podrían decir, no, es que fue la guerra, fue un general que se le atravesó, y que el príncipe que dice ahí la Biblia era un general del ejército total, y bueno. Pero la verdad es que la Biblia lo que nos habla es algo espiritual que pasó en ese lugar. Había una oposición tan fuerte, ¿verdad?, que el ángel tuvo que pedir ayuda, y vino Miguel, ¿verdad?, que supuestamente Miguel es un ángel con una buena espada, y empezó a agarrarse contra un ángel muy fuerte. Y él pudo pasar y le reveló a Daniel, y le dijo, bueno, ahora sí tengo que irme porque vamos a pelear contra otro príncipe que se llama el príncipe de Persia, ¿verdad? De Grecia, perdón. Entonces uno ve ahí esa otra esfera, ¿verdad?, de principados que dominaban naciones y países. Entonces uno se pregunta, la pregunta que yo les hice, ¿debe la iglesia confrontar eso o dejémoslo? Dejemos que los demonios tengan atada a toda la gente ahí y no hagamos nada, ¿verdad? O sí tenemos responsabilidad de hacer algo. Es la pregunta. Tenemos que abrirnos. Yo sé que este tema ha sido muy controversial, ¿verdad? En tiempos pasados hubo hasta avionetas que circularon por algunos lugares tirando aceite ahí para abajo, y yo les confieso que yo un día fui con un carro y yo tiré aceite por una calle ahí también. ¿Me perdonan? Es decir, hubo de todo, ha habido de todo, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar que si sería que en ese tiempo que se regó aceite por todos lados, ya todo se acabó, ¿verdad? El demonio está ahí llorando en un lugar diciendo, ay, ya me mataron a todos los aliados y ya no puedo hacer nada. Pero la realidad que vivimos, vemos otra cosa. La Biblia nos dice que en los posteros tiempos, ¿verdad?, la maldad iba a crecer, habrían espíritus que traerían doctrinas demoníacas. Nos habla de falsos cristos, nos habla de todo, más bien un aumento de esa actividad espiritual del lado oscuro, ¿verdad?, iría a aumentar. No habla de que más bien va a bajar. Entonces la pregunta sigue siendo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos, por supuesto, siguiendo el consejo de la charla anterior que Marco nos dio, orar. Buscar a Dios y decirle, Señor, sería una vergüenza para nosotros que por esa puerta hayan pasado brujos y brujas y se hayan ido iguales, o gente atada por demonios y se hayan ido iguales. Entonces la propuesta, ¿verdad?, que yo tengo es de que nosotros, porque yo sé que este tema es muy amplio, ¿verdad?, y si nos podemos quedar aquí todo un día, ¿verdad?, en esto. Pero la inquietud mía es que cada uno de nosotros podemos llegar a la casa y decirle, Señor, ¿qué, verdad? ¿Qué va a pasar si usted tiene un grupito de cuidado pastoral, como le llamábamos antes? ¿Qué si pasa algo ahí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a tratar eso? Si alguien llega y está con problemas, ¿qué voy a hacer? Muchas veces la gente dice, pero ¿por qué entonces este caso no se lo llevan a Rita Cabezas? Porque ella es psicóloga y también se mete en esa área, ¿verdad? Y uno dice, pero nosotros en la iglesia hacemos entonces, ¿verdad? Es la pregunta, ¿qué hacemos? Y yo levanto en este momento también la voz diciendo, tenemos que también ver que estamos en un lugar, aquí nos reunimos, en un lugar donde tenemos una comunidad que pueden estar. Yo un día hablaba con Henry dice, sí, yo sí reconozco algunos puntos ahí donde hay gente que es bruja, hay una señora que es bruja. Y yo decía, Dios, ¿verdad?, ¿qué cosas estarán pasando
en esta comunidad o en nuestros vecindarios. Verán, ustedes se dan cuenta que nosotros muchas veces entramos y salimos, y no, como que perdemos de vista eso. A mí me pasó una vez que yo iba pasando ahí por el correo, yo se lo he contado algunas veces, y no sé por qué levanté mi mirada, mira, y me quedé viendo el correo, mira qué edificio más lindo, mira, tiene esto. Años de pasar por ahí, ni cuenta me había dado de ese edificio, de las cosas que tenían. Y yo he dicho en lo espiritual, pasamos, salimos de nuestros barrios, venimos en los domingos acá, hay algo que pasó en el vecindario, hay algo que está pasando, el culto se puso difícil, entramos en un periodo raro, extraño, y qué tirada, ¿verdad? Es culpa de fulano, es que hay que disciplinarlo, hay que hacer esto, hay que agarrarle por la cabeza. Pero generalmente uno dice, y estará metido ese enemigo de nosotros, el cachudo, el cenizo. Yo he oído de todo tipo de frases, ¿verdad?, que le tienen al pobre, ¿verdad? Pero la Biblia es bien clara en el nombre que él tiene. Entonces estarán metidas huestes, estarán metidas, porque la Biblia, ya para terminar, en Éfeso, yo sé que todos lo conocemos bien, en el capítulo 6, Pablo nos advierte y nos habla acerca de una realidad espiritual que existe, ¿verdad?, que es real. Cuando él en el capítulo 6, en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y él empieza a describir luego la armadura, ¿verdad? Entonces, en eso sabemos todos, hay un mundo espiritual, hay un sistema, un gobierno bien estructurado, ¿verdad?, que está afuera. Y él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda estructura, ¿verdad? Él nos está diciendo, existe una estructura allá afuera, sí, y ustedes están salvados porque la unción de Dios los protege, ustedes no tienen que luchar contra ellos, tranquilos, ¿verdad? Eso Dios lo va a manejar. ¿Qué dice? Que no tenemos lucha. O sea, ¿qué nos está diciendo? Si lo pudiéramos brincarnos ese pedazo y lo ponemos así: porque tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Si nos pudiéramos, la introducción que él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, o sea que la lucha es una realidad. Nosotros, quiéralo o no lo quiera usted es un enemigo. Cuando usted se convirtió a Cristo, pasó enemigo de esa estructura. A usted lo andan buscando. Ya usted es enemigo. Y si usted se descuida, le puede ir feo. De manera que entonces, él habla ahí no solamente de tener cuidado, sino lucha. ¿Y qué es una lucha? ¿Qué es una lucha? Yo me voy a tener que fajar con alguien. Si usted lo ve, si usted ha visto lucha libre o boxeo o cualquiera de estas actividades, y yo les voy a decir, hermanos, es que oren por mí porque hoy tengo una pelea. Y ustedes no van a decir, no me van a ir por la tele ahí bien, me van a ver que yo estoy sentado en un lugar y dice, ah, mira, está luchando ahí, no es. Ya, ¿cómo le fue en la lucha? Bien. ¿Quién ganó? No, es que era nada más de sentarse ahí en la silla. Yo voy a llegar tal vez a la iglesia así como, me dieron y perdí la guerra, la lucha, ¿verdad? Pero es una lucha. Tenemos que despertar y decir, Dios, estamos en guerra. No nos podemos quitar.
Cuando usted se entregó a Cristo, entró en la otra parte y usted está en contra de un sistema bien armado, bien estructurado, que le va a hacer la vida imposible. Iglesia de Dios, igual. Cuando se constituyó usted como nosotros como iglesia, entramos en esa lucha y no nos van a luchar para quitarnos de aquí. Y yo recuerdo, cuando estábamos aquí empezando con esto, ¿verdad? Aquí estábamos, creo que eran trabajando varios allá abajo, ahí había un señor ahí cortando, no sé, en cafetal, y estaba Pepe hablando con él, me acuerdo. Una iglesia aquí no, me dice. Y si ustedes se quedan, va a ver que los vamos a sacar. Digo el viejillo, no sé quién era. Y la verdad es que yo no sé qué hizo el señor ese. Espero que no se haya ido a buscar una bruja o algo así, ¿verdad? Estaba enojado, bien enojado el señor ahí. Y entonces digo yo, claro, lógico, nosotros no somos, ¿cómo se puede decir eso? Bienvenidos a todo lado. La iglesia no es bienvenida. A este sistema mundano, a esta estructura que vemos en Efesios, no somos bienvenidos. Los demonios no dicen, qué dicha, mira, van a hacer una iglesia y van a hacer qué lindo, vea qué edificio más grande, ahí caben como 700 personas, qué lindo, ahora bien voy a ayudarles para que la amplíen más y la hagan más grande para que quepa más gente. El enemigo no va a hacer, va a decir, tenemos que parar esto. Y ustedes recuerdan y leen la escritura todo lo que le pasó a Jesús, la oposición que él tuvo. En algunos momentos dados lo quisieron tirar por un barranco. El enemigo se presentó, ese primer versículo, para tratar de tirarlo. Y en muchos momentos se opuso y trató y trató y trató y trató. Cuando la iglesia ya tomó su lugar, bueno, no voy a decir que fue un demonio, pero me tiraron una cuita. Un pajarillo ahí arriba. Tiempo de la iglesia, de los discípulos, nosotros podemos leer en los pasajes de la oposición que tuvieron esos hermanos. Fue una oposición fuertísima. La gente no estaba contenta. Incluso para mí lo más raro, que la misma parte religiosa se ponían enojados porque la gente era sanada, porque la gente era liberada. ¿Cómo es posible que por un asunto religioso, esto que se rolda? Ah, bueno, para limpiarme, yo quiero aclarar ya. La gente se enojaba porque Jesús hacía cosas, porque la iglesia, ¿y qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia no estaba haciendo nada controversial en ese tiempo. Había gente que eran sanados, eran liberadas y todo. Y Dios mío, pero uno sabía que detrás de esa cuestión religiosa había un sistema espiritual bien oscuro que se estaba oponiendo a la iglesia. Y ellos confrontaron a eso. Dicen algunos, ¿verdad? Eso es historia, ¿verdad? Dice que un historiador, en el caso de Éfeso, dice que después el apóstol Juan llegó ahí. Esto no está en la Biblia, así es que no lo crean, ¿verdad? Pero dicen que un historiador sacó ahí que después el apóstol Pablo estuvo en Éfeso. Juan fue ahí, confrontó a este principado, y el templo que estaba en Éfeso se rasgó y se despedazó. Y parece que hubo algo muy fuerte ahí, ¿verdad?, con respecto a eso. Pero la iglesia ha confrontado cosas. Tenemos testimonios como el caso de Guatemala, allá en Almolonga, ¿verdad?, donde se confrontaron los poderes de las tinieblas. Dios trajo una bendición sobre ese lugar y el 99% parece que hay de la gente es creyente. Los policías siguen porque las cárceles están vacías. Entonces digo yo me ponía a pensar cuando estaba preparando esto, digo, Dios, ayúdanos a entender
¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? O sea, ¿qué debemos hacer? Más bien, no qué tenemos que hacer, ¿qué debemos hacer para confrontar, ¿verdad? Porque yo sé que no, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en esa área? Yo sé que hay otras áreas que tenemos que enseñar y todo, pero en esa área que hoy estamos tratando, que Dios nos ayude y oremos a Dios para que Dios nos revele, nos refresque. ¿Cómo es nuestro comportamiento con respecto a eso? Por eso yo no quería meter en cosas más controversiales, ¿verdad? Si un cristiano puede ser, bueno, poseído, a algunos les suena muy fuerte, o influenciado por un demonio, o si hay casas embrujadas o no, yo no me quería meter en eso. Lo que yo quería era que todos pudiéramos decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vecino? ¿Qué está pasando con la comunidad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando alrededor nuestro? ¿Qué de la gente que está viniendo? ¿Estará libre? ¿Qué está pasando? Esa es la inquietud, ¿verdad?, que yo quiero transmitirles con esta charla. Hay demasiado documento que uno puede sacar aquí, pero no es la intención mía en este momento. La intención mía es que juntos busquemos al Señor, que Dios nos ayude, pero lo que sí quiero dejar es que hay espiritual. Si hay una fuerza espiritual de maldad en el mundo y está bien estructurada y está atacando a la gente, está enfermando a la gente, está destruyéndola. Cuando yo leí el testimonio que presentaba este hermano, no recuerdo el nombre, acerca de la iglesia subterránea, algo que le llamaba en Rusia, y él hablaba del comunismo, él descubrió ahí, bueno, en un librito que yo tengo, descubrió que Karl Marx era un hombre creyente, manifestaba. Y en el libro él pone ahí algunos versos, parece que le gustaba escribir poesía, lindísimos acerca de Dios. Ponía unas bellezas acerca de Dios. Pasó algo, él dice que no se sabe qué fue, de la vida de él, que luego él empieza a poner unos poemas horribles en contra de Dios. Y que él, así diciendo, va a destruir esa creación. Entonces yo después entendí que el comunismo no es ateo. El comunismo es un odio contra Dios. Ellos odian a Dios. O sea, algo se metió en la vida de ese hombre que empezó a decir esas cosas, ¿verdad? Entonces uno dice, Dios, ¿verdad? Hay gente para ir en contra de la obra de Él, oponerse, ¿verdad?, a la iglesia, oponerse a todo eso. Y entonces la pregunta que yo me hago, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Yo se la lanzo a usted. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para toda esta maldad que hay alrededor de la gente? ¿Será simplemente fácil llegar y predicar el evangelio así nada más, o habrá que hacer algo más? Amén, hermanos. Bueno, les dejo esa inquietud y